Ya, el audio. Muy buenos días, ¿qué tal amigos de las Águilas? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy, pues tenemos una entrevista bastante, pues bueno, que teníamos esperado ya hacer desde hace unos días. Y pues el día de hoy estamos con Carmelina Mazoco, quien tiene una trayectoria bastante amplia con respecto a su juego, que es el básquetbol, ¿no? Permítame, la verdad, leer un poquito acerca de su trayectoria, pues fue jugadora, ¿no? Ha sido tricampeona de Olimpiada Nacional 2009, 2010, 2012, también tricampeona en Universidad Nacional en el 2016, 2017 y 2019. Y al día de hoy, pues llega como refuerzo, ya es refuerzo de las Águilas UPA. Entonces, permítame mandarle un muy fuerte saludo. ¿Qué tal, Carmelina? ¿Cómo estás? Hola Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la presentación y pues muy contenta de estar aquí colaborando con ustedes. No, y fíjate, Carmelina, que pues el gusto es también de nosotros, ¿no? Pues obviamente con la trayectoria que tienes, pues nos gustaría primero preguntarte qué es para ti el básquetbol. Pues mira, recién empecé con este deporte, la verdad, en un inicio pues empezó como un deporte nada más, ¿no? No adentrándonos al sentido de sentir el deporte. Empezamos mi hermana y yo en el atletismo, en el lanzamiento de bala, y de ahí pues nuestra maestra de educación física nos encaminó al básquetbol. Y de ahí yo creo que desde que empezamos hasta el día de hoy, el básquetbol se ha convertido en mi estilo de vida y no solo eso, sino que también es mi vida, en el sentido de que desde que empecé a jugar a los 11 años, toda mi vida se ha desarrollado en torno al básquetbol. Entonces es una parte muy importante para mí porque, pues como te comento, desde los 11 años, todo lo que he planeado, diseñado, lo que he vivido, pues es gracias y en torno al básquetbol. Oye, Carmelina, y nos decías que este acercamiento con el béisbol, pues primero fue por otro deporte, que fue el atletismo. ¿Cómo fue también vivir esa experiencia de atletismo? O sea, ¿te sentías cómoda con el atletismo también? Sí, fíjate que el atletismo también es una disciplina, pues como es en torno individual, pues es muy diferente al básquetbol, ¿no? Que es más en equipo, pero en general también fue una gran experiencia porque pues fue lo que nos encaminó al deporte y a la disciplina. Entonces, cuando empezamos a competir en atletismo, la verdad, las competencias son muy diferentes al básquet porque, pues en atletismo tú tienes que estar al pendiente de a qué horas te va a tocar competir, tienes que quedarte casi todo el día en donde va a ser las competencias porque como los tiempos son más cortos, tú no sabes en qué momento ya te va a tocar ir a competir. Entonces, todo el día, o sea, es más un poco más desgastante porque aparte pues estás en el sol, pero en general, yo creo que el haber estado en atletismo también fue una gran experiencia porque también tuvimos la oportunidad de poder representar a nuestro estado. Entonces fue como nuestro primer acercamiento ya en selecciones estatales y fue también algo que nos abrió como el camino para poder darnos cuenta que también en el básquetbol podíamos llegar a hacer algo similar. Y Carmelina, también me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, pues cómo te fue gustando el básquetbol, ¿no? ¿Tenías familiares que le gustaban el básquetbol, amigos, amigas? O sea, ¿cómo era este entorno para que a ti, pues también te gustara y te agradara el básquetbol? Fíjate que de mi familia somos las únicas que hemos llegado a jugar como a este nivel, pero en general, por ejemplo, la familia de mi papá es súper deportista, entonces, aunque no lo han llegado a jugar a un nivel pues de alto rendimiento, toda la familia sí podemos jugar básquet, vóley, todos los deportes los pueden practicar. Y en la familia de mi mamá no tanto. Entonces, en un inicio como que sí fue un poco complicado también para mis papás porque pues ellos tampoco entendían tanto hasta dónde podíamos llegar con el básquet, ¿no? Entonces, cuando nos mandan a llamar a nuestra primera preselección estatal, pues la verdad sí fue un cambio porque no sabíamos hasta dónde podíamos llegar, porque aparte también ya había niñas que tenían mucha experiencia en el sentido de que no era su primera olimpiada, entonces como que ya sabían a lo que iban al momento de estar en la preselección. En cambio nosotras no, o sea, nosotras decíamos, ok, pues vamos a jugar primero con nuestro municipio y hasta ahí se acabó, ¿no?
y después nos dimos cuenta que era un proceso que eran varias etapas para poder llegar a una preselección estatal y de ahí pues representar a tu estado en una Olimpiada Nacional. En ese entonces no era tan mencionado lo de la selección nacional, o sea, lo de ser parte de una selección nacional ya lo veías muy lejano porque la verdad lo de categoría chicas no era tan reciente como ahora se escucha que ya van a más torneos las categorías chicas, tienen más oportunidad de ir a competir a nivel internacional. Creo que cuando nosotros empezamos no había tanto este tema, entonces como que también tú como jugadora pues pensabas que una vez que ya competías en una Olimpiada Nacional, ahí se acababa y te volvías a preparar para el siguiente ciclo de Olimpiada Nacional. Entonces sí fue pues como te digo, una etapa muy diferente, pero que cada una la verdad la he disfrutado bastante porque pues me ha traído muchos aprendizajes. Y dentro de lo que nos mencionabas de esta etapa preseleccional, podríamos inferir que, digamos que el básquetbol no era algo que podría tomarse tan en serio como hoy en día se toma. Sí, así es, mira, creo que cuando fue nuestra primera preselección nacional fue en el 2000, ay, en el 2000, no tengo 2013, 2012 creo, más o menos, no tengo tan frescas las fechas. En ese año me acuerdo que pues nosotros fuimos, pero la verdad no entendíamos en sí todo el proceso que era estar en una preselección. Entonces me acuerdo que nos concentraron en el CEDOM y éramos alrededor de 60 niñas concentradas y la mayoría nos conocíamos porque pues éramos rivales en Olimpiadas Nacionales. Aunque no les habláramos, pues la mayoría sabíamos que éramos. Entonces fue un proceso de un mes donde empezaron a hacer recortes, por así decirlo, de las jugadoras hasta que llegaron a conformar 12, pues un equipo de 12 personas. Pero de ahí como que nosotros todavía no sabemos hasta dónde podíamos escalar estar en una preselección. Lo comento en referencia a todas, ¿no? Porque una vez que nosotros le ganamos, perdemos contra Puerto Rico la final, pero quedamos en segundo lugar, nos da el pase al premundial y cuando nos convocan para el premundial, pues tampoco dimensionábamos el hecho de poder llegar a un mundial, ¿no? O sea, teníamos como de, ah, qué padre, vamos a ir a un premundial, pues vamos a ver cómo nos va. Pero la verdad, aunque sabíamos que era nuestro objetivo, pues sí era como un objetivo muy lejano porque nos estábamos enfrentando a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, que son potencias que siempre han sido en el básquetbol, entonces pues era una competencia a un nivel ya más alto que al que estábamos jugando a nivel nacional. Entonces sí fue como en un inicio pues nos sacó de nuestra zona de confort porque te estás enfrentando a jugadoras, como te digo, de un nivel más alto, que aparte te retan a saber lo que tú juegas, ¿sabes? Entonces, una vez que ya clasificamos al mundial, pues fue la sorpresa porque después de 30 años ningún equipo femenil había clasificado a un mundial de básquetbol. O sea, fuimos el primer equipo después de 30 años en clasificar a un mundial de básquetbol femenil y el primer equipo en clasificar a un mundial de básquetbol femenil. Entonces, creo que estuvo súper padre eso porque le abrimos el camino a muchas niñas, no en el sentido de que, ah, nosotros les hicimos el trabajo de que ya van a poder ir a un mundial, sino en el sentido de que abrir el panorama y creer en que sí podían pasar a un mundial. Entonces, fue algo, fue una experiencia, la verdad, pues, ¿cómo puedo decirlo? Pues una experiencia inolvidable que nos tocó vivir, pues a una muy corta edad que fue a los 17 años. Y precisamente nos comentaba Viridiana, para quienes no sepan, pues Viridiana Mazoco también es gemela de Carmelina, entonces nos comentaba esta anécdota que en el recorte, pues tú habías sido la que había quedado y ella no. O sea, ¿cómo fue desde tu perspectiva, pues ver que tu hermana pues, no estaba contigo jugando? Sí, mira, cuando hicieron, es que fue como una primera fase, ¿no? En Guanajuato, y en Guanajuato solamente podían llevarse a 5 jugadoras. De esas 5 jugadoras, no, mentira, a 3 jugadoras, y de esas 3 jugadoras solamente podía ser un poste, un ala y un botador. Entonces, pues cuando el entrenador me dice que voy yo y mi hermana no, la verdad sí fue muy difícil para mí porque, no sé si mi hermana te comentó, pero toda nuestra carrera deportiva como que siempre ha sido juntas. Entonces yo le dije de que no, pues si tú no vas, yo no voy. Entonces fue de que no, ¿cómo no vas a ir? Que no sé qué. Pero en ese momento, pues yo no dimensionaba el no ir, ¿sabes? O sea, el cerrar esa puerta y decir, "Ah, no voy a ir porque mi hermana no va a ir".
Entonces, gracias a Dios, después el entrenador nos dice, ¿saben qué? Que me dejaron llevar a 5. Entonces, cuando dicen eso, pues mi hermana también viene. Y yo cuando estábamos en la preselección, pues ya fue muy diferente, ¿no? Porque ahí ya mm, tú te ganas tu lugar. Entonces, entre nosotras dos nos motivábamos pues para quedar en el equipo y cuando fue el premundial, mi hermana no quería ir. Y yo, sí, vamos, que no sé qué. Y ella no quería ir, pero mi papá era de que si no va una, no va ninguna. Y yo de no manches, pues yo sí quiero ir, pero pues tú no quieres ir. Hasta que la convencí. Y pues mira, las dos nos tocó vivir esa experiencia y ya después en el mundial, la verdad yo pensé que yo no iba a ir porque traía una lesión en la rodilla, entonces yo no estaba a mi 100. Pero los entrenadores, gracias a Dios, pues me dieron la oportunidad de vivir esta experiencia. No tuve casi participación en el mundial por lo mismo, pero pues pude vivir la experiencia de estar allá con mis compañeras. Y Carmelina, en este sentido, ¿no? ¿Cómo fue esta noticia que les llegó de que van a participar en un mundial, que vas a ser seleccionada? ¿Cómo fue, cómo lo viviste? O sea, ¿qué comentarios recibiste también por parte de tu familia? ¿Cómo se lo dijiste a tus papás, a tus amigos? ¿Cómo se lo tomaron ellos? Mira, antes de pasar ya una vez que pasamos al mundial, para pasar al mundial, el juego previo fue algo, fue muy cardíaco porque haz de cuenta que nos íbamos a enfrentar contra Venezuela y yo me acuerdo que pues nosotros nos confiamos en el sentido que dijimos, ay, sí le podemos ganar, porque ya habíamos ganado el primer juego que era contra Puerto Rico y solo teníamos que ganar 2 juegos de grupo para poder pasar al mundial. Entonces el segundo era contra Venezuela. Entonces me acuerdo que estábamos jugando, estaba súper cerrado el marcador, faltaban 2 minutos y el juego estaba empatado. Entonces imagínate la tensión de la porra, la tensión de nosotras también, porque pues obviamente queríamos clasificar al mundial. Y faltando como, antes de que se acabara el juego, como un cuarto antes, me lastimo, me tienen que sacar de la cancha, estoy con los paramédicos porque no podía respirar. Tuve un choque con una jugadora y no podía respirar, me sacó el aire, estuve con los paramédicos afuera y ya no pude volver a entrar a jugar. Entonces todo el rato estaba como que los paramédicos me dijeron, ya te tenemos que llevar al hospital. Y yo, no, por favor, hay que esperarnos a que se acabe el juego. Entonces todo el rato estuve con el oxígeno, me esperé hasta que se acabara el juego y ganamos no me acuerdo si fueron 4 puntos o 2 puntos ese juego. Y de ahí me tuve que ir directo al hospital porque pues no podía respirar. Y de ahí estuve un día y medio internada en el hospital y ya no pude regresar a jugar lo que restaba del, del torneo. Entonces, cuando pasa eso, pues todas en el equipo estábamos como que en shock de que no manches, o sea, pues clasificamos, ¿no? O sea, ese juego para nosotros fue como la final del torneo porque era un gran paso que había dado México, no nada más nosotros, sino el básquetbol mexicano femenil. Entonces, pues ya te imaginarás, fuimos noticia en un buen de periódicos, luego todas las personas en ese tiempo, pues era lo que se usaba era Facebook, entonces todas las personas felicitándote por Facebook. eh, pues nuestros papás también estaban súper contentos porque, pues imagínate, era ir a jugar a otro país, algo que no, pues que tú no tenías pensado que ibas a poder hacer, ¿no? Entonces sí fue como que algo de sorpresa, pero al mismo tiempo súper satisfactorio de que pues el básquetbol nos estaba permitiendo eso, poder ir a conocer otro país y al mismo tiempo poder enfrentarte con otras jugadoras a un calibre ya mundial, no nada más nacional. Entonces fue una experiencia muy, muy grata. ¿Alguna vez pensaste, Carmelina, en ya no volver a jugar fútbol, dado a pues a este tema del internado? Eh, ¿Dices después de que me lesioné? Sí, ves que cuando les comentabas que el paramédico pues te decía que ya tenías que ir al hospital, que una vez que ya estando ahí, después de que te lesionaste, ¿alguna vez pensaste en ya no volver a, digamos, jugar básquetbol? ¿No te entró como que algún tipo de miedo? Algo que te dijera como voy a pararlo tantito al básquetbol. Fíjate que, bueno, la lesión que tuve en ese momento fue que me abrieron la tráquea, entonces hace cuenta que se me estaba saliendo el aire por un lado se me estaba formando una burbuja de aire, entonces era muy peligroso. Tuve que estar como 22 días sin poder hacer alguna actividad física, pero como después de que fue el torneo, haz de cuenta que todavía faltaba un año para el mundial, pues me pude recuperar y como ya habíamos pasado al mundial, pues obviamente mi objetivo estaba en quiero ir al mundial porque aunque éramos el equipo base, cada año hacían nueva convocatoria de jugadoras, entonces tenías
que volver a ganarte tu lugar. No era porque, ay, tú fuiste de las que ayudó a que pasáramos, te quedas en el equipo. Que obviamente tenías un poco de ventaja porque pues ya estabas en la base del equipo, pero eso no te aseguraba tu lugar en el equipo. Entonces, pues después de eso me preparé todo un año y justo antes de que fuera el mundial recaí en mi lesión de la rodilla, entonces eso sí me pesó muchísimo porque 2 semanas antes de que fuera la concentración, la última concentración para el mundial, yo ya no podía caminar, mi rodilla estaba inflamadísima, no, ni siquiera podía pisar, el dolor era insoportable. Duré 2 semanas para que se me desinflamara la rodilla en terapias porque yo quería ir a la siguiente convocatoria. Entonces, llego al entrenamiento, no te miento, ni siquiera podía correr, no podía defender, el dolor era insoportable, pero aún así yo no le quise decir al entrenador, o sea, yo me metí y yo hacía todo, o sea, lo posible por estar rindiendo al máximo, pero pues obviamente no estaba rindiendo al máximo, mi rodilla no estaba al 100. Entonces hablé con el entrenador y le pedí que me diera por lo menos una semana más para ir a terapia y que mi rodilla estuviera un poco mejor. Esa vez la concentración duraba un mes, entonces pues gracias a Dios alcancé a recuperarme para seguir entrenando. Y después de ahí del mundial, pues fuimos a competir. Regresando del mundial fue cuando entré como en ese, ¿cómo te digo? Como en ese cansancio físico y emocional de ahorita ya no quiero saber nada del básquet. Entonces sí duré como unos 2 meses, 3 meses, no, como unos 2 meses que la verdad no quería saber nada del básquet, nada. Entonces, ya después de eso, cuando íbamos a entrar a la universidad, eso fue en prepa, ¿no? Cuando íbamos a entrar a la universidad fue como de que fue de ahora qué hacemos, ¿no? Entonces nuestro plan ya no era seguir jugando, nuestro plan era entrar a una universidad, enfocarnos en los estudios y ya de ahí pues no seguir en el básquet. Pero pues mira, los tiempos de Dios son diferentes, entonces cada uno ve cada uno tiene un propósito y nos tocó irnos a Monterrey y ya después de Monterrey pues cambió completamente nuestro panorama en el básquetbol y le dio un giro, ahora sí que de 180 grados, donde ya el enfoque es súper diferente a cuando estás en categorías menores. Y Carmelina, precisamente en este sentido, bueno, antes que nada, la verdad Carmelina es un ejemplo de admirar, de seguir luchando por lo que más sueñas, ¿no? En este caso, pues ella tuvo esta lesión y a final de cuentas, pues siguió y siguió también con esa motivación para seguir jugando básquetbol. Mencionabas en este sentido, al final del tema de la universidad, ¿cómo es ver, digamos, mejor dicho, cuál es esta diferencia entre competir contra seleccionadas, ¿no? Quizás con un físico quizás un poquito más mejor, por así decirlo, de la misma edad, obviamente. Ahora competir a un nivel universitario, como lo mencionabas, en Monterrey. ¿Cómo viste esta diferencia, no? O sea, ¿qué experiencia también te ha dejado esta liga universitaria? Fíjate que sí es un cambio muy grande porque cuando estás en categorías menores, eh, el juego es mucho en equipo, pero también es más, ¿cómo puedo decirlo? Te estás enfrentando, como tú bien lo dijiste, a jugadoras de tu edad o uno o dos menores, años menores. Y cuando entras a la universidad es todo lo contrario, o sea, entras al universitario y estás jugando con jugadoras de hasta 5 años más grandes que tú. Entonces, obviamente, el físico, la manera de jugar es muy diferente. La verdad, cuando nosotros entramos al TEC, pues sí fue un poco complicado para nosotros el adaptarnos porque nosotros veníamos de equipos donde siempre jugábamos los 40 minutos del juego. Entonces, cuando llegamos al TEC fue como de, no, pues somos 6 postes, te tienes que ganar tu lugar y a ver cómo estás jugando para ver si ya te toca entrar. Y estás de acuerdo que pues nosotros éramos las más chiquitas, todas las postes eran 2, 3, 4 años mayor que nosotros, entonces obviamente ellas ya tenían un chorro de experiencia jugando la liga universitaria y pues en momentos decisivos el entrenador no iba a optar por meterte a ti cuando eras nueva, ¿estás de acuerdo? Sino que pues entraban las que tenían mayor experiencia en la liga y sí fue un cambio drástico porque el cambio de juego es mucho, o sea, creo que en universitario tienes que aprender tu rol como jugador, porque cuando estás en categorías menores, aunque tienes una posición establecida, es más fácil que puedas jugar otras posiciones porque, pues, donde falta o así, tú tienes la responsabilidad de, bueno, pues también te ayudo a defendernos a un ala o no sé, cubres otras posiciones que no te corresponden. Y en universitario no, o sea, está muy establecido qué es tu rol y que tienes, como te digo, tienes que entender que a veces no es que tengas que meter todos los puntos llegando o que tienes que ser la mejor jugadora luego en el torneo, sino que
tienes que aprender la filosofía del entrenador, saber qué es lo que quiere de ti dentro de la cancha, porque creo que cuando eres novata, pues piensas que vas a comerte el mundo, ¿no? Entonces, pues te llevas una sorpresa de que las cosas no son así, que todo requiere un proceso, que tienes que aprender, que tienes que ganar experiencia, que tienes que saber cuál es tu rol dentro de la cancha, cuál es tu propósito dentro del equipo. Y una vez que entiendes eso, creo que las cosas se van dando de una mejor manera. Pero como te digo, cuando estás en los primeros años, pues cuesta mucho comprender eso porque, pues obviamente tú quieres comerte al mundo y estar jugando más tiempo dentro de la cancha. Y precisamente, Carmelina, en este proceso que tú mencionabas, en esta liga universitaria, me gustaría preguntarte, ¿cuál era esta perspectiva, ¿no? Que tenían, bueno, hoy en día, pues eres el refuerzo de las Águilas UPAEP, ¿cuál era esta perspectiva que tenían de enfrentar a UPAEP, ¿no? Por ahí le comentábamos a Viridiana que era un rival posiblemente a no, ¿cómo se llama? A no subestimarlo. Entonces, ¿cuál era Claro. esta perspectiva que ustedes tenían, o que tú tenías, mejor dicho, con respecto a la UPAEP? Mira, desde que nosotros entramos, pues las grandes siempre o sea, ¿sabes cuáles son los equipos fuertes? Entonces, cuando nosotros entramos, justamente nuestros primeros 8 grandes, nuestra final fue contra UPAEP. Entonces, esa final, la verdad, nos ganaron por un montón y pues ahí ya estabas viendo el calibre del equipo, ¿no? Entonces, obviamente éramos de los equipos que siempre estábamos como con rivalidad porque unas veces les ganábamos nosotros, otras veces nos ganaban ellos en juegos regular de temporada, pero en las finales cuando nos tocaba enfrentarnos contra ellos, pues la verdad yo a veces decía, ay, ¿cómo es que nos ganan? O sea, porque la verdad el uno contra uno comparado a jugadoras, pues ambos equipos teníamos con qué, no era como que fueran superior a nosotros, sino que siento que en jugadoras teníamos el mismo calibre de jugadoras. Entonces, pues siempre fue un equipo que respeté demasiado. Ya conocía a varias jugadoras porque tuve la oportunidad de jugar con ellas en categorías menores, pero como te digo, ya jugar en equipo con compañeras que son 5 o 4 años más grandes que tú, pues cambia completamente el estilo de juego que tienes en universitario. Entonces, pues sí, siempre fue un gran reto jugar contra Lopae, pero también era satisfactorio porque pues era contra el equipo que nos medíamos de cómo andábamos durante la temporada, haz de cuenta. Y en este sentido, Carmelina, hoy en día, ¿cómo te sientes en UPAEP? ¿Qué tal que te va con tus compañeras, con el entrenador? ¿Cómo han sido estos entrenamientos? ¿No? ¿Qué es lo que han hecho últimamente en estos días? Porque hay que recordar que, pues bueno, en esta semana, que hoy lo estamos grabando el 10 de febrero, el 16 de febrero, pues estarán debutando las Águilas UPAEP a la 1 de la tarde. Las esperamos también en el Nido, es una invitación. ¿Cómo te has sentido, Carmelina, con el equipo? La verdad estoy súper contenta, me he sentido muy a gusto en el equipo, he aprendido muchísimo y creo que ahora ya lo veo desde otra perspectiva, porque pues ahora me toca ser la grande del equipo, a lo mejor no empecé todo el proceso de universitario con ellas, pero pues ahora me toca ser la grande del equipo, entonces me siento con esa responsabilidad en el sentido de poder transmitir mi experiencia de la liga y pues sí, más eso de no te voy a decir de que, ay, vengo con la mentalidad de que voy a ser la mejor jugadora, no, 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 sino que ahora ya con un poquito más de madurez, con un poquito más de experiencia, es lo que quiero transmitir a las generaciones que están debajo de mí, porque hay muchas, muchas nuevas en el equipo, entonces quiero transmitirles esa experiencia, pero también como entender, pues, de qué se trata el básquetbol universitario y que, pues, le echen un chorro de ganas a esta etapa y que la disfruten mucho porque creo que es la etapa que sientes que te dura menos y es la etapa que más bonita que me ha tocado vivir en el básquetbol, porque es donde he conocido a mis mejores amigas, he conocido a grandes personas que son a las que me llevo y como te digo, o sea, aquí en UPAEP hay grandes jugadoras, el equipo, estoy muy a gusto en el equipo, con el entrenador no se diga, es un gran entrenador y, y pues contenta de esta gran oportunidad y también pues emocionada de lo que se viene, ¿no? Porque pues obviamente queremos ese campeonato. Y precisamente, Carmelina, ya por último, ¿cuál sería este mensaje que, si tuvieras la oportunidad de regresar al pasado, quizás a lo mejor a la etapa en donde te lesionaste, en donde ya no querías saber nada del básquetbol, ¿cuál sería este mensaje que le dirías a Carmelina del pasado?
Ay, que no trate de controlar aquello que no está dentro de sus manos, sino que se enfoque en seguir avanzando independientemente de las circunstancias, porque siempre va a haber altas y bajas, pero que no se desmotive, que trabaje duro y que las cosas se van imponiendo en un orden y que ese orden siempre va a ser para mejor. Perfecto, Carmelina. Pues la verdad es que agradecemos tu tiempo, todos los comentarios, todas estas respuestas que nos han dado. De verdad, son de mucha. Detrás de cada comentario que nos realizas hay esfuerzo, hay motivación, hay impulso. Eh, a veces hay salidas que a lo mejor hay que, pues no, las quitas por seguir entrenando. Pues la verdad, Carmelina, te agradecemos muchísimo esta entrevista y bueno, el mayor de los éxitos, sobre todo esta temporada y bueno, para el día miércoles 16 de febrero, que estarán debutando, ¿no? Es su primer partido ahora sí ya con las Águilas. No, al contrario, Edgar, gracias por considerarme y por tomarte un poco de tu tiempo para conocer nuestra historia. Por supuesto que sí. Pues agradecemos a todos los que estuvieron en esta transmisión. Les recordamos las redes oficiales que nos pueden seguir en Águilas UPED, en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Los veremos allá en el partido el 16 de febrero. Les recordamos la invitación a la 1 de la tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes.